Buenas tardes. En principio, para los que no me conocen, Julio Ruiz, estoy a cargo del área de planeamiento, obras y servicios públicos de la municipalidad. La verdad que estaba escuchando atentamente la discusión porque creo que un poco, la intencionalidad de todo esto es poner en discusión la problemática que creo que la mayoría de la población del Hoyo va a coincidir en el diagnóstico. Y un poquitito la idea de esta charla inicial era plantear esto. Nosotros desde el inicio de la gestión lo que encontramos es un estado de situación deplorable del servicio eléctrico. Encontramos problemáticas por todos lados, sectores que hacía años que todavía estaban sin energía, con proyectos presentados, con reclamos históricos donde se solicitaba al Estado precisamente que resuelva la problemática, y la problemática no se resuelve. Por otro lado, la población en los últimos años, por distintas razones, fue creciendo eh, de manera desordenada, de manera caótica, realizándose construcciones de planeamiento urbano que la sociedad tenía en su legislación, la Comunidad del Hoyo, para lo cual se requerían inversiones en materia eléctrica que no se llevaron adelante y que hoy tenemos un saldo aproximado de 1.670 usuarios conectados con medidores en la localidad, pero nosotros sabemos, no a ciencia cierta, pero sí tenemos un estimativo de que se puede estar duplicando esa cantidad de usuarios conectados sin medidores, o de manera, digamos, conectados a un solo medidor varias viviendas o varios comercios o algún que otro emprendimiento. Todo esto ocurre porque por ahí en las parcelas grandes, digamos, que tiene la localidad, si bien hay limitantes de edificación, la municipalidad no pudo a lo largo de la historia controlar esos procesos, y bueno, y se vieron modificados la cantidad de usuarios por medidor, que muchas veces están por encima de la media de lo que plantea servicios públicos como una conexión domiciliaria. Generalmente se recurre al cambio de llaves térmicas o algún tipo de maniobra contraria a lo que plantea el reglamento de prestación del servicio eléctrico. Y bueno, todo eso hace que no se tenga un estimativo real de los consumos, sino que los transformadores y las instalaciones en general están sobredemandadas y requieren inversión. Esas inversiones no han llegado, y la mayoría de las veces se recurre a hacer lo mismo que por ahí se critica a los usuarios. Se modifican los fusibles y se lleva a los transformadores a grados de demandas superiores a los reglamentarios, con lo cual se pone en tensión todo el sistema de distribución eléctrica, y muchas veces se lleva al deterioro de transformadores, al deterioro de líneas, que, que hacen que el sistema esté en un estado precario y en declive, digamos, ¿no? O sea, como un estado donde hoy no podemos, se sostiene, digamos, con alambre lo que está, pero a su vez no se puede ir mejorando, sino que además se le van cargando demandas que, que no llevan adelante las inversiones que corresponden. En ese panorama, nosotros lo que vemos es que no podemos detener desde el municipio el crecimiento poblacional, sino que necesitamos generar eh, una, una matriz de distribución de energía que pueda atender a esa demanda. Y una de las posibilidades que se viene planteando es la posibilidad de que el servicio lo deje de brindar la Dirección General de Servicios Públicos en la localidad y lo maneje otra institución, que bien puede ser el caso de esta cooperativa que lo está planteando. Eso lleva un montón de situaciones que hay que analizar, un montón de aristas, pero lo que nosotros sabemos, y creo que coincide cualquiera que pueda
acercarse a la localidad y observar es que el diagnóstico que hoy tenemos es de una situación de precariedad y de una necesidad urgente de intervención en el sistema para que puedan mejorar tanto las líneas troncales que abastecen a la localidad, como también todo lo que es el tendido de distribución de media y baja tensión que lleva la energía a los hogares. Bueno, creo que lo comentaron hace un rato, pero es importante saber que el servicio se dejó de cobrar un periodo bastante prolongado y eso hizo que se acentuara este declive en las inversiones, pero generalmente siempre estuvo presente la problemática de que los servicios públicos se cobran en la localidad, se cobran en Lago Puelo y la plata va a parar a la provincia y depende del grado de intencionalidad que tenga o no el gobierno de turno, vuelve eso en obras que mejoren el sistema eléctrico. Así que un poquito todo eso está en juego y todo eso hace que requiera una intervención. Me parece que es importante que se lo analice. No sabemos a dónde va a llegar la propuesta en realidad la problemática. No sabemos a dónde nos va a llevar concretamente, pero sí vamos a seguir sosteniendo el diagnóstico, que es muy complicado y que sabemos que si queremos un pueblo con crecimiento ordenado y con una distribución de energía acorde a las necesidades, eh, vamos a tener que hacer algo. Y ahí lo que sí tiene que hacer el municipio es no esperar de que la solución venga mágicamente, sino que va a tener que hacer lo que tenga que hacer para que las cosas sucedan. Así que bueno, ese es un poquitito lo que venimos planteando desde el Ejecutivo y es lo que venimos viendo. Si queremos sostener un proyecto de pueblo ordenado con la producción, con el turismo y con, digamos, las condiciones dignas para los vecinos y las vecinas, sabemos que va a haber que intervenir en el sistema eléctrico de una manera distinta, de una manera planificada y con las inversiones que hagan falta. Así que bueno, ese es un poquitito algo que quería plantear y bueno, agradezco a todos y a todas por estar presentes. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en principio algunos sí saben, pero otros no, y en ese sentido lo comentamos. Hemos tenido algunas reuniones Zoom previas a esta, hemos tenido también una visita a la localidad del Hoyo, donde pudieron participar casi todos los intendentes. Hemos hablado acerca de la problemática de la prestación de los servicios públicos ahí en toda la región. Hemos podido ver con nuestros propios ojos también y hemos podido hablar con algunos ciudadanos y ciudadanas en oportunidad que viajamos. Y en base a todo lo transcurrido, en base a todo lo que hemos podido hablar, observamos una deficiencia en la prestación de los servicios públicos. Básicamente estamos hablando del servicio de energía, ¿no? Porque eso es lo que se pretende por ahí. Hemos observado que lo que hoy está, que es la prestación del servicio eléctrico a través de la Dirección General de Servicios Públicos, no es viable, ya se ha tornado inviable la prestación a través de la Dirección General. Entonces, los ciudadanos ya conocen esta prestación y ya no quieren más de esto, digamos. Lo podíamos hablar con algunos ciudadanos que mencionaban que todo esto es preexistente a la situación de los incendios, así que se está buscando algo diferente. Y eso diferente, nosotros como dirigentes cooperativos que somos, afirmamos que no hay mejor modelo de empresa que el cooperativo para la prestación del servicio público en Chubut. De hecho, el 98% de la prestación de los servicios públicos está en manos del sistema cooperativo, a excepción justamente de la región del noroeste.
Es un modelo que es viable. Tenemos como ejemplo a la cooperativa de Gaiman, que es una cooperativa modelo justamente porque se destaca entre todas las cooperativas del país por ser una de las únicas 3 cooperativas que no tiene deuda con el mercado eléctrico mayorista. Es una cooperativa de mediana dimensión, que puede ser comparable a lo que se puede llegar a conformar en la región noroeste. Muchas de nuestras cooperativas son preexistentes al Estado provincial. Como decía Paul al principio, ¿no? Hay que transitar algunos caminos y esos tienen que ver con, en principio, la necesidad del pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas de querer conformar una cooperativa en la localidad para poder prestar el servicio eléctrico, buscando un sistema eficiente que realmente funcione, y es algo que puede llevar algún tiempo, pero que es algo totalmente viable. Hay que incorporar, por ejemplo, un contrato modelo, un contrato de concesión modelo, y nosotros en ese sentido apuntamos a un contrato como el que tiene la cooperativa 16 de octubre, la cual fija el marco regulatorio de las tarifas, y lo hacen ellos mismos, no pasa por el Consejo Deliberante. Tenemos que evitar justamente algunos inconvenientes que han sufrido las grandes cooperativas en Chubut en torno a eso, y hay que evitar justamente tropezar sobre esa piedra, ¿no? Que muchas veces la política puede generar cierto daño a las cooperativas cuando se trata de hacer adecuaciones tarifarias que permitan el sostenimiento y la prestación de los servicios públicos concesionados. Así que redondeo con esto y vuelvo al principio. Si es posible la cooperativa en la localidad de El Hoyo o en toda la región, afirmamos que sí, que todo eso es posible. Bueno, si me escuchan, bueno, primero me presento, soy Federico Quexel, soy gerente de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos. Bueno, la idea un poco era comentarles también de qué se trata nuestra institución, un poco el pantallazo general lo ha dado Fabricio. Somos una cooperativa de segundo grado, así está denominada. Somos una cooperativa de cooperativas y es una de las formas en las que las cooperativas han buscado aunar distintos criterios y intereses mancomunados a través de crear una institución por sobre ellas para poder conformar distintos puntos de vista. Bueno, la federación existe desde 1984, tenemos 27 asociadas, 28 asociadas, muchas repartidas en el interior. Como decía Fabricio, prestamos el 98% de los servicios públicos de Chubut, está en manos cooperativas. El porqué de esa decisión también es entenderlo, no fue caprichoso. Las cooperativas en el interior existen porque, si hacemos un poco de historia, recordarán que allí se encontraba un SINAS de servicios públicos. Algo similar a la situación que hoy existe en el noroeste. ¿Por qué luego se crean las cooperativas? Bueno, básicamente porque de alguna manera existían los mismos problemas en otra escala que existen hoy en el noroeste. Entonces, de alguna manera, desde el Estado provincial se propició, y desde las cooperativas que ya existían, poder conformar una situación tal de que un grupo de vecinos, de usuarios, de socios de cada localidad puedan tener el manejo de los servicios públicos por una razón bastante clara. Poder manejar los servicios públicos a 800 kilómetros de la capital con decisiones que se toman en la capital no siempre fue la mejor solución. En base a eso,
es que existe el movimiento cooperativo. La realidad es que en el interior tiene algunas particularidades que se asemejan bastante a la situación que podemos encontrar en la comarca, para señalar alguna diferenciación con las cooperativas grandes, pero la realidad es que, si bien no es fácil brindar los servicios públicos en la extensión y en las localidades con los pocos usuarios que a veces encontramos, es lo que ha dado resultado hasta el día de hoy. Por supuesto que a partir de allí tendríamos que hacer análisis de costos que por ahí nos llevaría mucho tiempo a explicar. Lo que principalmente tenemos que entender es si nosotros convivimos en una localidad capaz de sostener los costos mínimos operativos que representa mantener un servicio público. Cuando hablo de costos mínimos operativos, hablo de la energía hablando de energía básicamente, ¿no? Que vamos a distribuir, a quién la vamos a comprar, a qué precio, con qué vamos a mantener el servicio, cuántos trabajadores se necesitan para mantener ese servicio, los insumos, los vehículos, etc. Esto en el interior tiene una particularidad. Por supuesto que cuando hablamos localidades, bueno, nosotros tenemos cooperativas que tienen 75, 80, 90, 150 socios, sería muy difícil de entender que con tan pocos socios uno pueda mantener un costo operativo. La realidad marca que con lo que podríamos recaudar en una localidad como Buen Pasto, por citar un ejemplo, o Aldea Veleiro, o Lago Blanco, en donde hay 150 usuarios, 200 usuarios, imagínense lo que deberíamos de cobrar por el servicio para poder mantener todo el sistema, que significa tener energía en una localidad absolutamente aislada. ¿Bien? Para eso se creó la ley ex 1098, hoy 126, por el cual, para poder sostener el sistema de prestación de los servicios públicos en el interior, el sistema cooperativo iba a aportar, a través de cada usuario, a un fondo compensador de tarifas para poder mantener los servicios públicos en el interior. Esto durante mucho tiempo funcionó a la perfección, hoy tiene un desfasaje económico porque no se han cumplido los presupuestos que marca la misma ley para poder solventar esos servicios, y es un trabajo que nos tiene ocupados en el día a día. Pero más allá de eso, con algunas buenas administraciones, con otras no tanto, la realidad es que podemos decir que estamos conformes con que en cada pueblo de estos, o en cada pequeña localidad, o en cada ciudad, la gente haya pretendido poder meter mano a la decisión política de cómo manejar sus servicios públicos, por supuesto que económicamente, con la necesidad de subsidios y de fondos compensadores tarifarios, a los cuales Nación también se ocupa de mantener, y allí así se han mantenido aproximadamente desde 1984 a la fecha, con las vicisitudes de la economía propia de nuestro país. Luego esas cooperativas, decididas todas de común acuerdo, han conformado la federación, que en un primer inicio estuvo conformado por las cooperativas que la fundaron, que son las más grandes, las localidades más grandes de la provincia, y hasta el día de hoy no se encuentra trabajando en este desarrollo de los servicios públicos. Un poco, simplemente, no quiero extenderme mucho para que hablen todos, pero un poco lo que decía Paul al principio, o Julio. Bueno, la realidad es que nosotros, si bien ya conocíamos la localidad, hemos visitado recientemente la localidad, uno entiende el absoluto malestar, más allá del incendio de la gente, de no poder tener un servicio público como merece. Podemos discutir el por qué se cobró o no se cobró. La realidad es que la respuesta a esa pregunta parece bastante sencilla. En un momento hablaban de nadie tenía la capacidad de establecer un sistema de facturación acorde, lo cual que en estos tiempos es bastante raro. Después, por supuesto, estará la capacidad de las personas y los futuros socios de una eventual cooperativa de poder hacer frente a los costos que implica el servicio. Y aquí vamos a encontrar una gran diferenciación entre lo que puede ser el futuro de una conformación cooperativa en este sector, que es de dónde va a venir la energía que nosotros vamos a distribuir. Porque esa es la principal diferencia que hay en el interior. En el interior ustedes tienen muchas localidades con generación aislada. Cuando digo generación aislada es un motor
de grandes dimensiones, o 2 o 3, generalmente metido en el medio del pueblo, haciendo muchísimo ruido y quemando muchísimo gasoil por día para dar energía a cada uno de los pueblos. Cito como ejemplo Telsen, Gangán, Gastre, lo que era Huayjaina, Cuyamen. En algún momento lo fue hasta el Maitén, con otro tipo de generación. Y después tenemos localidades que están en un sistema semi-interconectado, le decimos nosotros, que tiene su eje en Río Mayo y su eje en Gobernador Costa, donde se distribuye, después de la creación del gasoducto, en lo que originalmente era para motores diésel, para poder abastecer otras localidades que dependen de ellas, que están interconectadas. Un sistema que tuvo severas fallas y que mantiene hoy severas fallas, que no maneja el sistema cooperativo, sino que es un sistema de generación que lo maneja la provincia. En algún momento fue un privado, fue la empresa Geneia, y que realmente no dio todos los frutos y la calidad de servicio que nosotros hubiésemos pensado. Entonces, cuando hago esa diferenciación, es donde tenemos que empezar a pensar, independientemente de la conformación de una cooperativa o no en el noroeste, cómo podemos costear la energía que van a consumir los usuarios y a quién se la vamos a comprar y a qué precio. Y ahí es donde entra una discusión bastante más amplia, porque tenemos que empezar a entender, y estas charlas por ahí son muy propicias, que Chubut tiene instalada la generación de energía para duplicar o triplicar todo lo que la misma provincia consume. Y eso es una realidad. Y no es algo que deviene de la instalación de parques eólicos. En realidad es anterior. Con la represa hidroeléctrica Futaleufú ya tenés una generación que tranquilamente duplica el consumo de toda la provincia. Bien, no es un problema de que hay que instalar más para poder autoabastecernos como provincia. En virtud de las decisiones y de los contratos de concesión sobre las generadoras que están en Chubut, en algún momento las cooperativas nos vimos beneficiadas por contratos a término, por poder comprar la energía a un precio bastante accesible a estas generadoras. Después de una decisión política nacional, no nos quedó otra que entrar en el mercado eléctrico mayorista, en el cual ya las condiciones de negociación y los precios son igualitarios para todo el país, pero son otros. Por decir, en los 4 años del presidente inmediato anterior de la República Argentina, la energía mayorista superó un 4000% de aumento. Imagínense de solo pensar que eso tendría que haber sido traspasado a la factura de los usuarios, más los costos de transporte, etc. Bueno, eso lógicamente no se hizo, sino hoy nuestras facturas aproximadamente estarían en el orden de 25.000, 30.000 pesos por usuario. Sabemos que esto no es así. Entre esa absoluta exageración de la suba de tarifas, que hoy está congelado el precio, por lo menos por un tiempo más, es donde nosotros tenemos que establecer cuáles son los criterios y a quién le vamos a comprar. Hoy la Federación de Cooperativas se encuentra trabajando en un proyecto para que de alguna manera la provincia retome la potestad sobre la generación que se produce en hidroeléctrica Futaleufú, por decir un ejemplo, y esa generación, que no es la total de la represa, sino una parte, podría abrirnos un parámetro para nosotros poder obtener la energía a un precio diferenciado y que no impacte tanto en los usuarios finales. Bien. Además nos permitiría, en un plan que desarrolló la Federación, interconectar toda la provincia al sistema de redes, con líneas de 133, de 32, etc. Con lo cual dejaríamos de por lo menos quemar combustible, que nos sale carísimo y es incluso genera un perjuicio ambiental. Bueno, esto es, a ver, un resumen que hice. Hay muchísima tela para cortar, independientemente de cómo continúe la charla. Un poco lo que yo comenté la primera vez que me pude contactar con la gente del Hoyo y demás intendentes fue: una cooperativa nace de una premisa. Hay un grupo de usuarios que deciden tomar mano en un derecho que les corresponde, por supuesto a través de un contrato de concesión, a autoprestarse los servicios públicos. Y el sistema de autoprestación tiene que ser bien entendido.
Uno podría decir, bien, hoy está en manos del Estado y pasa a privatizarse. En los términos legales, por supuesto que una cooperativa es una asociación en el Código Civil del tipo privado, ninguna duda de eso. Por supuesto que lejos estamos de ser EDESUR, o EDENOR, o EDELAP. Nosotros tenemos una capacidad de llegada al usuario final absolutamente más mediática y más corta. Todo el mundo sabe quién es el presidente, la presidenta de la cooperativa de Gaiman. Todo el mundo en Trelew sabe quién es el presidente de la cooperativa de Trelew. Yo no sé quién es el presidente de EDESUR. Cuando tengo que hacer un reclamo, llamo a un 0800 y me atiende alguien en Kuala Lumpur y me dice, ya vamos. Esa capacidad de respuesta, de no respuesta que se ve en las grandes empresas, en una cooperativa es mucho más mediata. Con sus deficiencias y con sus problemas económicos y financieros, por supuesto, porque de alguna manera estamos atados a la economía de un país y a veces no es fácil escaparle de esa situación. Pero por eso digo, volviendo al punto de inicio, el quantum asociativo, el querer asociarse, sea en una empresa de servicios públicos o sea en cualquier tipo de objeto que tenga una cooperativa, es el punto de partida de cualquier tipo de vinculación. Por lo tanto, sin eso, poco lejos vamos a llegar. Por eso siempre el inicio de todas estas historias depende de un grupo de vecinos que son hoy usuarios de un sistema y que tratan de buscar una mejoría para esa prestación del servicio, porque no hay muchas alternativas. O lo presta el Estado o lo presta un privado en la forma asociativa que ustedes quieran imaginar. Puede ser sociedad anónima, puede ser una SRL, puede ser... La discusión con las comunidades del interior, porque si no esta historia no sería cooperativa, es a qué privado que quiera mantener un margen de rentabilidad en la prestación del servicio le puede interesar una comunidad con 75 usuarios, con todo lo que tendría que invertir para que ese servicio público que hoy está enclenque se pueda prestar con absoluta eficiencia. Lo hemos visto para mejores ejemplos con la distribución o las redes o de fibra óptica o de telefonía celular. Siempre los pueblitos más chicos son los últimos en llegar a la conexión. ¿Por qué? Porque para nadie representa un negocio. Si no va el Estado y lo hace, nadie va a ir a esa comunidad a prestar un 4G, conexión, fibra óptica, para 75 usuarios. No es negocio, ¿cuánto le tienen que cobrar? Para mantener lo que sale mantener una antena. Bueno, el movimiento cooperativo es una respuesta a muchas de esas preguntas. El por qué existimos y por qué estamos y por qué llegamos a donde llegamos. No somos improvisados en el tema, insisto, con sus particularidades, que sobre todo son económicas y financieras, pero como una alternativa de solucionar un problema. ¿Qué puede ser otro? Podría ser otro, es buscar el camino. La cosa es terminar con una situación en donde se ve que en el noroeste la gente sufre, porque no tiene el servicio acorde a lo que pudiera pagar o a las necesidades que representa. Así que bueno, no les quito más tiempo, era simplemente una introducción. Estoy abierto a cualquier pregunta, o mejor dicho, cedo la palabra para que nuestros amigos continúen. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy presidenta de la Comisión de Asociados del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Gaiman. Desde el año 2012 presido esta cooperativa eléctrica, una cooperativa que es agente del mercado, a diferencia de lo que sucede con el interior provincial, con las cooperativas más chicas de la provincia del Chubut. Nosotros, con 3.100 socios, somos agentes del mercado y le compramos la energía eléctrica al mercado eléctrico mayorista nacional, es decir, a la empresa mayorista Camesa. Nuestra cooperativa es una cooperativa que tiene 64 años de vida, que nunca ha tenido deudas ni con Camesa, ni tampoco con AFIP, ni, digamos, no mantenemos al día de la fecha deudas con ningún proveedor, ni tampoco con nuestros empleados. La cooperativa tiene un proyecto que hace foco en las personas y que mayoritariamente
ha decidido, a pesar de que la tendencia a nivel nacional, a nivel internacional, es que las cooperativas sean multiservicios, se va a mantener dentro de los 3 servicios que prestaba hasta el momento, que es la distribución de energía eléctrica para toda la ciudad y también para toda la vasta región que tenemos de zona de chacras, y además el servicio de alumbrado y el servicio de CPL. Nosotros no tenemos ni la distribución de agua ni de la de cloacas. Antes de meterme en algunos números que les pueden servir para ver lo que es la experiencia de Gaiman, voy a retomar algo que decía Federico, lo poco que puede importar a grandes empresas o que le puede importar a gente que tiene capacidad de invertir en pueblos, decía Federico, con 97 asociados. Bueno, nosotros tenemos 3.100 socios en la cooperativa, y la ciudad de Gaiman, a pesar de ser el primer municipio del Chubut, o la primera corporación que se creó en el Chubut con formato de municipio, por ejemplo, empezó a tener las cloacas hace 2 años, tuvimos 4G recién en el verano pasado, recién ahora hay empresas interesadas y están empezando el cableado de fibra óptica, y la verdad es que hasta acá el único servicio que se presta con excelencia es el servicio de energía eléctrica, y por supuesto, como pasa con Telefónica, yo me mudé hace 14 años a Gaiman y estuve más de 4 años esperando que me pusieran el teléfono fijo, que sí lo tenía cuando vivía en Trelew, por ejemplo, y estamos a 30 kilómetros de la ciudad capital. Falta ir a un pueblo de 97 habitantes o de 97 socios de una cooperativa para saber que las grandes empresas no invierten en los lugares donde no le conviene y donde no hay concentración de recursos o de gente que pueda pagarlos. La cooperativa eléctrica de Gaiman, decía, tiene 3.100 socios, 64 años de vida. Es una cooperativa que tiene una particularidad que se asemeja bastante a la geografía de ustedes, salvando las distancias, por supuesto con nuestros álamos no tienen nada que competir con los bosques que ustedes tienen allí, el paisaje hermosísimo que tienen, pero sí nos pasa que tenemos 316 kilómetros de línea rural contra alrededor de 160 kilómetros de línea dentro de nuestro pueblo, es decir que tenemos una vastedad de territorio para atender y de zona de chacras para atender, con las particularidades también de que luchamos, yo escuchaba ahí los problemas que tienen con las podas anuales, con los temporales que les pueden tirar árboles en las líneas. Nosotros el año pasado tuvimos alrededor de 3 a 4 millones de pesos de inversión para recuperar líneas de media tensión que se cayeron por la caída de árboles sobre estas líneas, o sea que tenemos particularidades que son bastante similares a las de ustedes, y sin embargo nuestro servicio eléctrico tiene 8 personas. 8 personas que están dedicadas no solamente a la atención de, podríamos decir, de las urgencias de los asociados, están dedicadas al plan de trabajo de mantenimiento y de sostenimiento de las líneas, a todo lo que tiene que ver con invertir en que nuestras líneas estén lo más renovadas posibles, y además están dedicadas a la realización de obras en el pueblo, porque nosotros, además de los ingresos que logramos por la venta de energía, nos preocupamos por tratar de competir, de ser competitivos en la calidad de trabajo que ofrecemos para poder realizar, por ejemplo, obras en los loteos que la cooperativa hace por sí misma, y esto redunda en ingresos que le permiten mantener, por ejemplo, una tarifa estable. Esto es absolutamente realizable porque es una cooperativa chica, por supuesto que esto se complejiza a mayor cantidad de socios o a mayor cantidad de ciudadanos en una ciudad o de kilómetros para atender, como pueden ser ciudades grandes como Comodoro, como Trelew, pero nuestra experiencia es valiosa, decía, porque nosotros partimos de la base que tenemos prácticamente el doble de los asociados que podrían llegar a tener ustedes. Además de las 8 personas que tenemos en redes, tenemos 2 administrativos, una persona en maestranza, 2 personas que están en sepelios, que es el otro servicio que nosotros prestamos, y esa es la planta con la que nosotros manejamos la cooperativa. Estos son los empleados que están bajo el convenio de Luz y Fuerza. El gerente no está bajo el convenio de Luz y Fuerza, tenemos un solo gerente operativo, y todos los servicios que nosotros requerimos, como por ejemplo un ingeniero eléctrico, que es el que firma los proyectos, el abogado, el contador, son personal externo que nosotros contratamos para la cooperativa, pero que no pertenecen a la cooperativa. Para nosotros trabajamos con la premisa desde el día cero de que los empleados, primero, que son los que saben y los que conocen cada servicio al dedillo, así que
nos hemos encargado de profesionalizarlos. Hoy nuestra planta, por ejemplo, de trabajadores del servicio eléctrico son todos técnicos electromecánicos, y de ahí para arriba, y nos hemos encargado de enviarlos cuando se podía viajar a otras provincias y con las empresas que son nuestras proveedoras, a capacitarlos a cada uno en algún punto de lo que a nosotros nos interesaba desarrollar. La cooperativa eléctrica desde el año 2012 planteó un plan estratégico de trabajo que está escrito, firmado y aprobado por el Consejo, en el cual nosotros desarrollamos 2 líneas de trabajo fuertes. Una es el reemplazo de la totalidad de los medidores, en el momento que arrancamos el plan, de los medidores comunes por medidores inteligentes, esto es, medidores que utilizan chip de datos, con lo cual la toma de estado ya tenemos prácticamente el 50% de los medidores colocados, porque es una inversión que va haciendo la cooperativa con dinero de la cooperativa, y nosotros la toma de estado en esos 50% de medidores se realiza en tiempo real, se realiza con un ingreso de datos en tiempo real a una computadora, donde se miden desde el consumo hasta los picos de tensión, hasta los cortes, hasta el tiempo, por ejemplo, que nosotros tardamos en responder a cualquiera de esas anomalías, cuando puede haber un corte, por ejemplo, cuál es el tiempo de respuesta, cuánto tiempo estuvo cortado, lo cual redunda además no solo en la tranquilidad del asociado de que el consumo está en tiempo real y se puede ver en tiempo real si hay algún inconveniente, sino además a nosotros nos redunda en la capacidad de mejorar nuestro tiempo de respuesta y de trabajar con el equipo para mejorar precisamente la calidad del servicio. Tratamos de trabajar con altos estándares de calidad, con confiabilidad para los asociados, y la verdad que ha sido un plan que realmente a nosotros nos ha redundado en gran cantidad de beneficios esta inversión de tecnología. Y por otra parte, ya tenemos casi un 40% de colocación de luces LED de distinta intensidad, tanto en avenidas como en el resto del alumbrado del pueblo, con un plan que yo lo comentaba cuando estuvimos por allá hace 2 semanas, que se llama 70-30, que también se maneja con medidores inteligentes y que nos permite, además de tener unas LED que son hermosísimas, porque realmente venir de noche en las avenidas ha cambiado realmente la cara del pueblo, nos permite un ahorro, ya que el plan permite atenuar la energía desde las 11 a las 12 de la noche, va atenuando la energía de manera que sea imperceptible para el ojo humano hasta el 70% del consumo. A las 5 de la mañana, cuando vuelve a empezar el movimiento en el pueblo, vuelve otra vez a elevarse al 100%, y además se prenden y se apagan con la traslación del sol. Ya no evitamos ¿cómo se llaman? Evitamos las fotocélulas, que nos daban bastante problemas. Tengo una pregunta por acá, pero voy a seguir con lo que estaba contando y después voy a retomar para poder contestarles. Una pregunta en el chat. Nosotros, bueno, este plan estratégico lo vamos desarrollando mes a mes, nos hemos propuesto determinada cantidad de inversiones mes a mes, y junto con esto estamos trabajando con energías renovables, la posibilidad que nos dio la ley de energía distribuida, que abre la posibilidad del autoconsumo para los asociados. Si bien nosotros tenemos asociados que están en capacidad de hacer estas inversiones, nosotros consideramos que la ley tiene una falla, que es que no es cooperativista, porque si solo los que comprar paneles solares o generadores de energía para sus viviendas van a ser los que lo van a tener, va a quedar una gran porción del pueblo que no puede hacer esa inversión, que no va a poder estar conectada con ese sistema o con la posibilidad de autogenerar su energía. Entonces la cooperativa definió dentro de este plan de trabajo que esta generación distribuida se traslade y sea realizada por la cooperativa. Nosotros en este momento estamos terminando de montar un parque de 40 paneles solares que no nos pertenecen, son de la provincia, que había comprado la provincia hace más de 3 años para hacer una prueba piloto y nunca la pudieron hacer, y nosotros hicimos un convenio, les pusimos todo lo que necesitaban, todo lo que les faltaba para poder montar este parque eólico, y se está montando en la Escuela Agrotécnica de acá de Gaiman, para probar precisamente todos los datos técnicos y además modelizar todo lo que es la medición y demás de ese parque fotovoltaico, con miras a poder desarrollar después pequeños parques fotovoltaicos para situaciones que nosotros sabemos que deben ser atendidas, sobre todo en momentos en que va direccionado el mercado eléctrico mayorista nacional a la quita de subsidios, como decía Federico, bueno,
la energía aumentó, en realidad no aumentó, lo que se hizo fue una quita generalizada de subsidios durante toda la gestión de Macri de casi 4.000%, y esta es la tendencia, digamos, que va a seguir, porque todavía los sectores medios y más bajos conservan alrededor del 60% en algunos casos de subsidio a nivel nacional, de los subsidios, digamos, de la energía que compramos a nivel nacional, con lo cual nosotros buscamos paliar esa situación y poder autogenerarnos nuestra energía. No es una idea loca que se nos cayó a nosotros en la Argentina. El caso testigo es el de la localidad de Armstrong en Santa Fe, pero hay millones de estas mismas experiencias en el mundo. Tuvimos hace menos de un mes una charla con un viceintendente de la localidad del sur de Baviera, de 3.600 habitantes, que desde el año 97, que genera su energía por distintas vías, digamos. Ellos tienen molinos eólicos, tienen paneles solares en todos los techos, y además tienen biodigestores y tienen una pequeña central eléctrica en un río más chiquito que el de Chubut, que el río Chubut, y generaron en el año 2019 825% más de energía que la que consumieron. Estas cosas no son imposibles, hay inversores dispuestos a asociarse con las cooperativas, que pueden asociarse, y el modelo así lo permite, mientras la cooperativa mantenga la dirección del proyecto y después pueda recuperar esas acciones que se emiten a través de la inversión. O sea que proyectos hay muchos por desarrollar. Nosotros en los años que llevamos hemos tratado de ir sobre seguro. Cuesta, por supuesto, sobre todo por la coyuntura nacional e internacional, ni hablar lo que nos hizo está tirado para atrás la pandemia. Pero bueno, volviendo un poco sobre los costos, nosotros actualmente, y esto pasó después de lo que fue el aumento de la energía eléctrica en el mercado mayorista nacional, tenemos alrededor de un 33-34% mensual de dinero que va a parar a sueldos, pero la mayor cantidad de dinero la tenemos afectada a todo lo que es pago de IVA, CAMESA, que nos lleva 4,5 millones de pesos por mes de aquí del pueblo para las arcas nacionales, y que bueno, realmente es también un poco lo que nosotros queremos como cooperativa, dejar de hacer que ese dinero se vaya del pueblo y poder autogenerarlo y dejarlo circulando en nuestro pueblo. Lo que ha sido la cooperativa como experiencia para Gaiman, y sobre todo en estos últimos años de tanto crecimiento, es realmente ordenadora ha contribuido de alguna manera al ordenamiento territorial. Nosotros trabajamos con los distintos municipios, con las distintas gestiones que nos han tocado en el municipio, en el ordenamiento territorial. Hemos ido con el municipio a los barrios donde teníamos mayores conflictos de prestación de servicio. Por ejemplo, teníamos el barrio El Túnel, que no sabemos por qué durante muchos años tenía todos los medidores en una esquina, en un paredón, y el resto de las casas que se estiraban a lo largo de la barda, de una loma, y no sabemos por qué los medidores no estaban en la puerta de la casa de cada uno de esos asociados. No había alumbrado público, no llegaba el alumbrado público. Todas esas situaciones, nosotros las ordenamos como cooperativa, pero las ordenamos en conjunto con el municipio. El municipio nos marcaba hasta dónde va a crecer el pueblo y para dónde va a crecer el pueblo, y eso es lo que la cooperativa planifica en inversiones, y es lo que acompaña en la municipalidad, de decir, bueno, vamos a ir todos para acá, donde se dice este es el límite, donde han existido por allí barrios que no estaban urbanizados. Nosotros teníamos un barrio que estaba del otro lado de la ruta, que hacía más de 30 años que estaba ahí, pero estaban colgados de la luz porque pasaba la línea de 33 por arriba y ese barrio no se podía urbanizar. Cuando se corrió la línea de 33, que es la que viene de Trelew y nos abastece a nosotros del mercado mayorista, se pudo urbanizar ese barrio en conjunto con la municipalidad, se hizo un trabajo vecino por vecino, se trabajó con la vecinal, y realmente ha sido experiencias que, como decía, han acompañado el ordenamiento territorial de la municipalidad y también del ejido de Gaiman. Esto como una de las experiencias que yo les puedo decir han sido enriquecedoras, porque lo hemos podido hacer con todos y cada uno de los intendentes que han pasado, al margen de que no han sido ninguno de los tres políticos.
Me preguntan por acá cómo es la relación con el gremio. Nosotros, con la relación con el gremio que nosotros tenemos, al margen de la que podemos tener a través de la federación, cuando hay paritarias y demás, con los delegados del gremio que están en Gaiman, es absolutamente normal. Son gente que ante todo defiende la cooperativa y ama el trabajo que hace. Nosotros, por ejemplo, todos los ingresos los hacemos por concurso. Siempre nosotros ponemos cuál es digamos, el requisito, cuáles son las personas que nosotros necesitamos ajustadas a nuestro plan de trabajo, a nuestro plan estratégico. Por eso digo, hemos ido profesionalizando. Tuvimos la suerte de que también teníamos mucha gente cuando empezamos de mucha edad que se fue jubilando, y eso nos dio la posibilidad de reemplazar por técnicos y por gente más preparada, además de más joven y que entran con categorías más bajas, entonces el costo es menor, pero realmente con ellos no tenemos ningún tipo de problemas. Nosotros trabajamos, para nosotros el valor que tienen los empleados, y dentro de esos empleados están los delegados del gremio, es realmente muy importante, porque es de colaboración mutua, de buscar el bienestar de todos. Ya les digo, nosotros nos hemos ocupado mucho haciendo foco en que ellos son los que saben de profesionalizarlos, de capacitarlos, de acompañarlos en cada una de las aventuras que nosotros diagramamos, de sumar tecnología, por ejemplo. Siempre primero lo diagramamos junto con ellos, es decir que nuestra relación es normal, de respeto, de trabajo mutuo. Ellos participan en la selección de los empleados, con un voto. Nosotros siempre se conforma la comisión con el gerente, el jefe de redes, por ejemplo, cuando entra alguien en redes, o el jefe de administración cuando entra alguien en la administración, más los 2 delegados del gremio, más los consejeros que participan de la selección. Yo les cuento que yo, por ejemplo, el consejo de administración es ad honorem. Yo, por ejemplo, no participé desde que ingresé a la cooperativa, solo participé de la selección de gerente. Fue el único empleado en el cual yo participé con un voto de la selección. En el resto me he abstenido de participar, yo y el vicepresidente, por una cuestión de evitar estos roces de que siempre si hay acomodo, si no hay acomodo. Hemos tratado de ser muy prolijos con ese tema, y realmente nuestra relación es absolutamente normal. No hemos tenido mayores inconvenientes, en el marco de que existe respeto y de que siempre tratamos de que la cuestión sea por la vía del diálogo. Yo les aclaro que yo no soy ni técnica electromecánica, ni mucho menos, yo soy periodista. Todo lo que aprendí de la cuestión, digamos, de distribución de energía, del alumbrado o de la prestación de servicio de sepelio, ha sido a través de los empleados, ha sido su colaboración que nos ha permitido proyectar la cooperativa del futuro que nosotros queremos tener en Gaiman, y realmente sobre eso no tengo mucho más para decir. Me pregunta por acá cómo queda esta posibilidad de tener una cooperativa propia con las declaraciones de Héctor González de Luz y Fuerza. La verdad que no tengo idea cuáles han sido las declaraciones de Héctor, pero bueno, digamos que también las cooperativas son anteriores a... Voy a decir algo inconveniente, son anteriores a Héctor González, pero bueno, son anteriores a muchas situaciones. El cooperativismo nace del pueblo, y nace de los asociados, y nace de las ganas de los asociados de autoprestarse un servicio público, y de llevar adelante una experiencia que yo les voy a decir en mi experiencia propia, que ha sido sumamente gratificante, porque poder planificar la inversión de nuevas tecnologías, poder planificar con un intendente cuál es el crecimiento que va a tener el pueblo. Yo soy una apasionada de mi cooperativa, pero soy una apasionada, no es que soy solamente presidenta de la cooperativa, yo soy una abanderada de la economía social solidaria, de la economía que hace foco en las personas. Nosotros, a pesar de la pandemia, hemos tratado a rajatabla de mantener la atención de los asociados en forma personalizada, de estar con cada uno de ellos. Dejamos de cobrar los intereses de la totalidad de los asociados que se atrasaran en el pago de la factura en diciembre del 2019, cuando el gobierno de la provincia del Chubut dejó de pagar los sueldos. Dejamos de cobrar, de cortar, de hacer cortes y de cobrar intereses a la totalidad de los asociados que no pudieron pagar. Nosotros teníamos un decreto que cumplir, que era el decreto 311 en pandemia, que nos impedía cortarle a determinada categoría de usuarios, que entraban monotributo social, entraban los que habían cobrado IFE, y en realidad nosotros lo hicimos para todo aquel que no pudiera pagar,
y lo bancamos, como decía el decreto, hasta marzo de este año. Se hicieron planes de pago, trabajamos con los clubes, lo mismo hizo Trelew, que trabajó con los clubes que no podían pagar, no tenían ingresos, no tenían actividad, y aún hoy incluso no la tienen. Trabajamos con ellos no solamente en el tema de planes de pago y de poder acompañarlos en la búsqueda de recursos a nivel nacional, y de nuevas tarifas que permitan a ellos tener una tarifa acorde a los ingresos que puedan tener en pandemia, sino además en la posibilidad, como trabajó Fabricio en Trelew, de colocarles luces LED, de bajar consumo de alguna manera para que pudieran seguir funcionando y que no quedaran, digamos, acá han tenido el Club Argentino del Sur con la pileta, por ejemplo, que tiene bombeo de agua, llegó a acumular 250.000 pesos de deuda, por ejemplo, que para un club es una barbaridad. Pero bueno, yo creo que lo que un poco Fabricio decía, esto de tener en el caso de cada pueblo, poder saber quién está al frente de una empresa y que no te pase como Telefónica, que te atiende el call center venezolano, no sé, de algún otro país. La cooperativa responde más fácilmente que otras empresas a sus asociados, responde más fácilmente al reto de hacer cambios sobre lo que es la cultura organizativa del servicio, de los asociados, en la dinámica del pueblo, en el requerimiento incluso de los municipios, responde con mayor facilidad a todo lo que es el cambio de los métodos de trabajo, las oportunidades que existen de capacitar a su personal, que yo creo que es algo que ustedes, aunque le tengan miedo a la empresa cooperativa, lo pueden ver fácilmente, digamos. Nosotros también tenemos relación con la Dirección General de Servicios Públicos, porque nuestra línea troncal viene de Trelew, viene en alta, y la transformación la hace una planta de servicios públicos acá en Gaiman, que yo les voy a contar que tenemos servicios públicos hasta para que vengan a sacar los yuyos, porque no cumplen con, por ejemplo, todo el perímetro ya voy cerrando, ahí me dice que tengo que ir cerrando, no cumplen con el perímetro, digamos, de seguridad que tiene que tener. Hoy tiene un alambre tipo gallinero, un alambre tejido, que puede entrar cualquiera. El otro día entró un gato, se metió dentro del transformador, no solo que nos cortó toda la luz, el gato se incendió, salió corriendo, prendió fuego todos los yuyos que había alrededor, tenemos un solo transformador, nos podríamos haber quedado sin luz, como ustedes, por tiempo indefinido. Y esto es, digamos, hacer cuestiones que son lamentables, pero que es la imposibilidad que tiene provincia, la ha tenido siempre, esto no es de ahora, que ha tenido provincia para dar respuesta en las localidades a temas tan importantes como este, que es la prestación de servicio. Yo les pido disculpas si no he podido responder todo, por ahí me preguntaban el grado de satisfacción de servicio por los usuarios. La verdad que nosotros no lo hemos medido, estamos trabajando con la UTN, cuento rápido, en 2 trabajos que tienen eficiencia energética, uno para las empresas, vamos a dar una capacitación para las empresas en lograr eficiencia energética, y otro para los hogares. Tenemos con los medidores inteligentes la posibilidad a través de una aplicación de celular de medir cuál es el consumo en tiempo real de los usuarios durante todo el mes, para que no se pasen de categoría de consumo en el corte que hace Camesa, que es a los 300 kilovatios, que nos aumenta un 40% en el primer corte, si se pasan a 301 kilovatios, por ejemplo. Y estamos trabajando también con la universidad en la posibilidad de hacer una medición en uno de los barrios, nuestro barrio más humilde, si se quiere, que es el barrio Baraybar, de hacer una medición sobre pobreza energética, que la estamos modelizando también con la UTN, entre otros trabajos que estamos haciendo con ellos. ¿Cuántos empleados directos tenemos? Tenemos 14 empleados hoy, 15, perdón, porque entró uno nuevo hace un mes. Si nos queda para la reinversión directa, sí, precisamente, porque nosotros todo lo que hacemos en medición inteligente y LED lo estamos haciendo con recursos propios. Y agregar servicios, bueno, nosotros nos hemos puesto en este plan estratégico la idea de que todo servicio que vamos a agregar tiene que ver y tiene que estar relacionado con los 3 servicios que ya prestamos, que es distribución de energía, alumbrado y también sepelio, por lo cual, bueno, tenemos un proyecto ahí que ya está presentado en la municipalidad y estamos viendo de lograr las tierras para hacer un cementerio parque, y con energía eléctrica, entre otros, la posibilidad en algún momento de contar, por ejemplo, con surtidores para los autos eléctricos cuando haya mayor demanda aquí en la zona, entre otros.
Habitantes con medidores, les dije 3.100 medidores en una ciudad que tiene 3.100 medidores activos, asociados activos, en una ciudad que tiene, no tenemos bien porque el censo del 2010 ustedes saben que fue bastante caótico, calculamos alrededor de 14.000 a 16.000 habitantes. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Les agradezco al equipo del municipio por invitarme a esta reunión, a compartir una experiencia que nosotros desarrollamos en la provincia de Santa Fe. Cuando digo nosotros, me refiero al Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. Yo soy docente e investigador en esa casa de estudios. Nos pidieron si podíamos compartir un poco la experiencia cooperativa que tuvimos en lo que se denominó el proyecto PRIER. El proyecto PRIER deriva de las siglas de Proyecto de Redes Inteligentes y Energías Renovables. Como la compañera Valeria iba a comentar algunas cuestiones asociadas a la medición inteligente de energía, yo preferí profundizar un poco sobre la generación de energía eléctrica renovable en el marco cooperativista de la cooperativa de Armstrong. Para tomar un poco de dimensión geográfica, la localidad de Armstrong se encuentra en la provincia de Santa Fe, a 100 kilómetros de la ciudad de Rosario por la autopista Rosario-Córdoba. La localidad de Armstrong tiene aproximadamente 15.000 habitantes y abastece de energía eléctrica a esos habitantes a partir de una cooperativa eléctrica. Esta cooperativa posee aproximadamente unos 5.700 usuarios. Tiene una demanda pico de 8 megawatts de potencia y se abastece, se interconecta al SADI a través de la red de 33 kilovolt de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. Tiene casi 4.500 usuarios residenciales, 500 comerciales, 200 industriales, 51 usuarios en el ámbito del servicio público y en el orden de los 400 usuarios en el ámbito del servicio rural. Luego les voy a dejar una serie de links de videos en donde, si les interesa, pueden profundizar un poco más acerca de lo que les voy a contar. Son 3 pequeños videodocumentales en donde se aborda el caso de la cooperativa eléctrica de Armstrong. Así que cuando yo termine de hablar, en el chat les voy a dejar pegados los videos por si les interesa profundizar un poco en estos casos. Muy brevemente, para contextualizar cómo es que tracciona y se termina ejecutando el proyecto PRIER en la localidad del proyecto PRIER, en donde participa la Secretaría de Energía, participa la compañía administradora Mesa, ADE, el INTI y la cooperativa. Bueno, voy a ir un poco más lento para ver si se escucha un poco mejor. Les estaba diciendo que esta primer etapa, esta primer componente, se orientó a la instalación de medidores de energía eléctrica inteligentes en la localidad de Armstrong. Es decir, tiene la posibilidad de hacer telemedición desde una central, poder observar qué cantidad de energía eléctrica se está consumiendo y a partir de ello tomar decisiones. Anexo a esto se presentó el proyecto PRIER, ejecutó el Observatorio de Energía y Sustentabilidad, la Cooperativa Eléctrica de Armstrong y el Instituto Nacional de Tecnología. Lo que ven en la pantalla son las zonas donde se instalaron distintos medidores inteligentes de energía, marcas con el fin de realizar estudios eléctricos sobre el comportamiento de las redes inteligentes y la generación de energía renovable. El proyecto PRIER tenía principalmente 4 áreas estratégicas: la generación distribuida
de energía renovable, una segunda etapa de estudios y ensayos eléctricos y transferencia, y una cuarta de aspectos sociales vinculados al proyecto. Aquí vamos a vinculados al eje 1 de red de generación distribuida de energías renovables y al eje 4, aspectos sociales. En esos 4 ejes había 4 objetivos claros. Uno de ellos era generar la red de distribución de energías renovables. Con esto hacemos referencia a que todo lo que les voy a contar por delante lo ejecutó personal de la cooperativa eléctrica de Armstrong, junto con personal de la universidad. Luego se generaron mecanismos de desarrollo de elementos que se utilizaron en la construcción de las centrales fotovoltaicas y demás, fueron quirúrgicas de la localidad. Por ejemplo, todas las estructuras soportes de los paneles fotovoltaicos. Y finalmente, un objetivo de replicabilidad del proyecto, es decir, la cooperativa de Armstrong se capitalizó y de esto ha hecho una política de compartir los mecanismos para instalar este tipo de mano. Desarrolló, integró e instalación y operación. Cuando nos referimos a generación distribuida, si es escucha. ¿Se escucha bien o se escucha muy cortado? Hola, Jorge, se está escuchando medio cortado, ¿eh? Estamos teniendo alguna dificultad para escucharte. Ahora en este momento no te escuchamos. La conexión, también es probable la cantidad de cámaras encendidas Jorge, en la reunión puede estar interferido yo tengo mi cámara apagada por las dudas. ¿Continúo? ¿O preferimos tomar alguna otra decisión? Bien, ¿eh? Puedes seguir, dale. A ver, probá ahora, dale. Bueno, continúo entonces. Bien, les contaba que en lo que respecta a la generación distribuida de energías renovables, lo que hizo fue instalar en techos de familias de la localidad, en 60 casas de la localidad, instalar sistemas fotovoltaicos de entre 1,5. Estos sistemas fotovoltaicos, está bueno, de sistemas on-grid, es decir, de sistemas en paralelo con la red eléctrica. Quiere decir que no utilizan baterías eléctricas para acción, directamente vuelcan la energía eléctrica en la red. Luego instaló una... Hola. Ahí estamos bien. Bueno, lamento que se haya cortado la presentación de Jorge, que es valiosísima, una experiencia muy interesante y un lujo tener a Jorge de vecino de la localidad. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos y todas los que estamos participando, en especial a la Federación Chubutense, que se presentó acá con toda la artillería, el presidente, la tesorera, el gerente, y bueno, la idea era ver esta alternativa que estamos analizando desde distintas perspectivas. Nosotros estamos trabajando
desde el primer momento de nuestra gestión en la problemática de los servicios públicos del noroeste, básicamente porque lo real es que los 5 intendentes de la comarca del paralelo 42, del lado de Chubut, nos juntamos incluso antes de asumir nuestros mandatos, quienes éramos nuevos, y veíamos como fundamental la resolución del problema histórico de los servicios ineficientes, inconstantes, inconfiables, sobre todo la energía y bueno, también la de agua. Hicimos un recorrido, ya llevamos más de un año, casi un año y medio de gobierno, y bueno, seguimos trabajando, buscando alternativas. Dentro del grupo, del grupo de intendentes, a mí se me encomendó que explorara el camino cooperativo, dado que bueno, como tengo experiencia en el cooperativismo de sus ramas, bueno, me usaron de vaquiano, como conocedor del camino. Así que, bueno, me dirigí a quienes están en el tema, a la FECHCOP, también hablé con cooperativas que no están federadas, como la 16 de octubre, que tiene una experiencia muy, muy importante, a otras federaciones de otras provincias también, que tienen otras realidades, para nutrirnos de distintas experiencias. Nosotros, ideológicamente, también pensamos y sostenemos que debería ser el Estado quien brinde los servicios públicos. Esto sería el panorama deseable. Pero la verdad que estamos sintiendo el peso de los 800 kilómetros de distancia entre nuestras localidades y la toma del poder. El incendio reciente puso de manifiesto un montón de situaciones. Desnudó no solo las laderas de los cerros ya sin bosque, sino las realidades más crudas de nuestros pueblos. Y en esas realidades fueron pujas políticas, y concretamente el otro día hubo la primera lluvia, el 1 de mayo fue la primera lluvia después del incendio, y nos quedamos sin agua varios días. Y cuando fuimos a ver las tomas, y bueno, los filtros se habían quemado hacía 2 meses, y yo reclamo permanentemente porque se resuelvan estos temas, y hoy, en el día de hoy, quien es el director general de Servicios Públicos de la provincia, me dice que está en proceso de compra las válvulas, no son cosas caras, no hay que cambiar los sistemas de filtro, son válvulas que van dentro de las llaves exclusas, y siempre nos cuentan de los laberintos o los tiempos geológicos que demandan los pedidos de suministros, de compras, de requerimientos, y esto nos hace ver que la realidad que viene de largo, y el presente que es crudísimo, y no nos hace imaginar que el futuro vaya a ser mucho mejor. En ese sentido, nosotros vemos que nos tenemos que hacer cargo, nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de nuestro destino. Tenemos el reclamo, tenemos el deseo, tenemos la vocación de crecer como comunidad, de que se radiquen empresas, industrias, que haya, o sea, desde todo punto de vista. Ayer justamente vino una empresa tecnológica que quiere hacer un proceso de deshidratado de fruta, y lo único que demanda es un servicio estable y confiable de energía. Eso hoy no se puede hacer. No lo podemos ofrecer. Nosotros estuvimos todo un año pidiendo para realizar la poda de las líneas de media tensión, y firmamos el convenio por varias veces, volvió, y nada, todavía hoy reclamamos eso, entre otras cosas, no se bajaron los fondos, nosotros no podemos contratar a quienes van a realizar la poda porque no está abierto ese convenio. Y acá tengo el informe que me hizo la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad del Hoyo. Pedí yo los incidentes de energía que hayan motivado incendios, ¿no? Desde el inicio de este año. Desde el primero, que fue el 3 de enero, hasta cuando se lo pedí, que era el 21 del 4, que fueron 22. 22 inicios de incendio en la localidad del Hoyo. No estoy hablando
ni de Puyén, ni de Lago Puelo, ni de Cholila, ni de Maitén, claramente. De hecho, el fuego que incendió media localidad del Hoyo se inició en Lago Puelo. El incendio de Golondrinas se está investigando y nosotros tenemos certeza del origen, y nosotros, lo digo, me hago cargo porque se está investigando, no sé si debería decirlo, pero yo vi que el fuego inició bajo unos fusibles de la línea de media tensión. Entonces, eso, yo digo, yo me hago cargo de lo que digo, me hago cargo de lo que veo, me hago cargo de mi rol de dirigente político, de intendente de un pueblo que está sufriendo. Hay sectores, vastos sectores, todavía hay un sector del pueblo que no tiene conexión, pero hay muchísimos sectores que no tienen respuesta, y no le echamos para nada la culpa a los trabajadores. Para nada. Nosotros entendemos que el problema no son los trabajadores, el problema no es el sindicato, el problema es haber sido dejados de lado por el gobierno y tal vez por esta realidad geográfica de los 800 kilómetros. Y por eso tal vez no haya habido soluciones, pero también los otros pueblos que son más cercanos resolvieron otras cosas, siendo cercanos y pudiendo tener la resolución en sus manos. Entonces, bueno, esta es la decisión. Me estoy extendiendo y Alexander Roy, presidente del INAES, a las 8:30 se tiene que retirar, así que le voy a dar la palabra. Disculpen el corte abrupto, si quieren después seguimos, pero Alexander tenía solo hasta las 8:30. Y bueno, agradezco muchísimo la presencia de quien es hoy el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Muchas Te doy la palabra, gracias, Alex. Paul. Gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, un saludo a todos y a todas. La verdad, simplemente manifestar desde el INAES y en general, en nombre del Gobierno Nacional y con el acompañamiento al proceso que está llevando el Hoyo, en particular de ese maravilloso proceso de reconstrucción que está llevando adelante Paul, con quien hablamos a los pocos días del incendio, que vino rápidamente a tejer contactos, soluciones, propuestas. Claramente nosotros desde el INAE somos defensores de la opción cooperativa, que entendemos como una opción virtuosa de articulación entre un proceso autogestionado y en manos de la ciudadanía con el Estado. O sea, no lo vemos como un contrapunto con el Estado, sino justamente una articulación virtuosa, ¿no? Cuente con el INAES. Nosotros de hecho sacamos rápidamente una serie de matrículas que eran necesarias para agilizar una serie de servicios de transporte en la zona, y cuente con nosotros para no solamente acompañar el proceso de constitución de cooperativas en lo formal, pero también acompañándolos en todos los procesos de organización, en los procesos de acceso a recursos, desde el INAES o en otras instancias del Estado que sean necesarios. Manifestar nuestro total apoyo al proceso que llevan adelante. Para nosotros obviamente consideramos que es un gran camino, el camino cooperativo para la reconstrucción de una comunidad y para la generación de servicios públicos que son sumamente eficientes, porque yo conozco el cooperativismo en el país y puedo dar fe de que ahí donde hay cooperativas que lleven adelante servicios públicos, sobre todo en pueblos que están de cierta distancia de los grandes centros urbanos, ese servicio es muy eficaz. Y si tienen la virtud de tener una articulación con el municipio, con el Estado, es todavía mejor. Así que simplemente agradezco a Paul por la invitación y quería compartir esa voluntad y ese convencimiento de que es un excelente camino que nos van a encontrar al lado, codo a codo y hombro a hombro para ese proceso de reconstrucción que llevan adelante. Hola Alex, muchísimas gracias. La verdad,
lo pudimos lograr. Tenías clase hasta las 8 y tenías la agenda muy apretada. Para nosotros es muy importante este respaldarazo, saber que estamos asistidos, contenidos desde todo punto de vista. Así que esto lo vivimos todo el tiempo. Y también se trata de eso, el cooperativismo son lazos entre las personas que se asocian y en la cercanía y en la distancia también, con un sentir que en este caso es el sentir de resolver los problemas del pueblo. Que, bueno, así como dije, los problemas eran preexistentes a este incendio, se manifestaron fuertemente, pero bueno, te agradezco mucho eso, agradezco la participación de todos. Estaba diciendo... había hablado del tema de las incidencias de incendios antes. A los incendios le veníamos ganando. En realidad, cualquier foco puede ser un incendio si no se lo apaga a tiempo. Y bueno, lamentablemente el 9 de marzo hubo un foco que nos ganó y quemó muchísimo y dejó un desastre acá en tanto Lago Puelo como en El Hoyo. Pero ese desastre, sobre todo, dejó desnudo un desastre que era anterior, un desastre de la poca planificación, un desastre de la falta del Estado, un desastre que era general, que tenemos que ir resolviendo, y por eso voy a esta cuestión de hacernos cargo. Hacernos cargo es una posibilidad de ver cómo poder resolver entre nosotros nuestra situación. Claramente esto tiene que arrancar por la voluntad de los usuarios en transformarse en sus propios, en su propia empresa, porque la cooperativa en definitiva es una empresa gobernada por sus asociados, una empresa que tiene la característica de ser democrática en el sentido de que cada voto, cada persona tiene un solo voto, entonces hay igualdad en ese sentido. Y también es esto que nosotros por distintas experiencias vemos que no es menor el hecho de que si una cooperativa sale en armonía, en sintonía con un municipio, tiene muchas posibilidades de ser exitosa. Y si sale sobre todo, no solo con el municipio, sino con la nación y ojalá que con la provincia, tal vez, esto es lo que hay que lograr. Esto lo hablamos en la Casa Rosada con el presidente de la Nación. Y bueno, son acuerdos políticos que hay que trabajar. Relativo a la pregunta que hizo uno de los participantes, por un comentario de quien es un dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, evidentemente debe haber otros proyectos, debe haber otras visiones, las hay, siempre hay distintas maneras de ver las cuestiones. Nosotros no estamos imponiendo hoy, estamos sí mostrando una alternativa en la cual el pueblo tiene que analizar. Tenemos que analizar en profundidad justamente estas coordenadas que dijo Fabricio en el comienzo, de las posibilidades incluso que no solo tienen que ver con la provisión, sino cómo se va a distribuir y cómo se administra toda esta cuestión. Claramente no nos vamos a tirar a la pileta a ciegas. Por eso este Zoom es un paso más en un camino que ya empezamos y que también, bueno, tuvimos otro Zoom con la Federación, vinieron los participantes de la Federación de este Zoom, estuvieron acá reunidos, tuvimos una serie de reuniones, tuvimos nosotros también una reunión, ya tuvimos reuniones con los intendentes, varias con los intendentes de la comarca, tuvimos reuniones con todas las juntas vecinales de la localidad, con las cooperativas, las asociaciones, las cámaras empresarias, y en este recorrido vamos mostrando esto, porque posiblemente, y esto es algo que después haya que ver cuando se planteen cuáles son los cuadros tarifarios, cómo se paga, posiblemente hay que ver qué pasa con las tarifas y es posible que las tarifas tal vez sean más altas que las tarifas que hoy se pagan o ni siquiera se pagan, porque estuvimos como 2 años sin pagar a la Dirección de Servicios Públicos y la cosa siguió igual. Pero hay que ver a veces cuando no se pagan los costos, qué costos se pagan. Porque nosotros tuvimos pérdidas de miles de millones de pesos en la localidad, ¿no? Y después cuando estuvimos sin luz como 3 semanas, hubo que alimentar generadores. Y en algunos casos los generadores
los casos de quienes tenían que alimentar cámaras de frío tenían que pagar entre 10 y 15 mil pesos diarios de combustible para mantener el generador. Entonces hay que ver dónde está el ahorro y hay que ver si un pueblo no se puede desarrollar, cuál es el costo de un pueblo que no se puede desarrollar. Y por otro lado, si tuviéramos esta posibilidad que yo la llamo emancipatoria, de manejar nosotros los destinos de la prestación de la energía, con el marco regulatorio actual, capaz que también podríamos acceder a la generación de energía. Y bueno, lamentablemente no pudimos escuchar toda la presentación de Jorge, que tal vez podemos ver de cómo podemos hacer, pero me parece que la experiencia de Armstrong, vos también, Valeria, la comentaste al principio, es muy, muy valiosa, porque realmente también es un producto más que se puede vender. Jorge hizo mediciones de cuánto se puede llegar a generar de energía solar y estaba haciendo también modelaciones para ver qué podría aportar desde lo eólico o desde otras fuentes de energía que son renovables, ¿no? Entonces que también esta mirada que tiene también la comarca, que tiene una mirada muy ambiental, que es cuidadosa de todo esto, también podemos agregar algo. Y también ese algo también tiene que ver con las posibilidades de nosotros de manejarnos y gobernarnos. Así que esto va a ser un paso más, es un paso importante que nos ayudaron a dar todos quienes participaron, y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir profundizando, y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas, y bueno, nos mantenemos en contacto.